110 metros de distancia de nosotros. En ese momento lo verifiqué. Desde ese día yo decidí tratar de entender quiénes son estas inteligencias, cómo puede la humanidad aprender su verdadera historia, beneficiarse, cómo debemos nosotros entender la realidad y quiénes somos. Sí, he sido asesor de la Fuerza Aérea Peruana en 2 ocasiones, desde el año 2000 al 2002 y posteriormente del 2013 al 2015, y actualmente estoy reincorporándome a raíz de la visita de Estados Unidos del señor Luis Elizondo. Me contactaron desde Estados Unidos primero, junto con el History Channel, para que yo los ayude a relacionarse con los altos mandos de Perú y obtener, digamos, reuniones. Y lo mismo va a pasar en Argentina, Dios mediante, y lo mismo en Chile, en Uruguay, etc. Porque estamos empezando una nueva etapa, que yo la denomino el fin del tabú ovni y posteriormente el fin del tabú extraterrestre. Bueno, estas son ideas generales que quería compartir. La ley 30339 de control y vigilancia y defensa del espacio aéreo en mi país nos exige tratar de verificar y entender qué son estos fenómenos que no tienen permiso para pasearse por el espacio aéreo. Lo que noté entre mis colegas en la Fuerza Aérea, una Fuerza Aérea de personas muy dedicadas, muy honestas, que en esta ocasión, así como en Estados Unidos, se ponían nerviosos, preferían mirar para otro lado. Muchos de ellos han tenido experiencias de avistamientos cercanos a sus aviones de combate, por ejemplo, pero prefieren no decirlo. Entonces, yo decía, ¿pero qué está pasando acá? Esto no puede ser, esto es una realidad. Ellos deben saber, la ciudadanía debe saber esto para poder cambiar la forma como pensamos, quienes creemos que nosotros somos. ¿Por qué estamos contaminando el planeta? ¿Por qué nos estamos destruyendo? Pero esto los ponía nerviosos. Inclusive había generales y coroneles que habían tenido experiencias, pero no venían a nuestra oficina a contarnos, porque les daba miedo perder importancia dentro de la Fuerza Aérea y tenían miedo de que su carrera sufriera. Si los ovnis son reales, me refiero a los ovnis que entran en la categoría de posibles vehículos creados por inteligencias distintas a nosotros. ¿Qué derechos tienen ellos de volar sobre nuestras naciones modernas? Estos derechos que nosotros pensamos son derechos de la actualidad, son derechos de la era moderna del espacio aéreo. Pero si ellos hubieran estado acá hace miles de años. Otro tema es cómo podríamos distinguir de drones, de globos, de los ovnis. ¿Cómo no confundirlos? Lo que me han dicho estas personas de la Academia de las Estrellas es que ya existen métodos de detección para una gran parte de los objetos aéreos anómalos o digamos vehículos extraterrestres en algunos casos. Existen formas, por ejemplo, de detección de radar en diferentes frecuencias cruzadas que pueden detectar una gran variedad de estos objetos. Esto sería importante porque en un futuro que vamos a estar llenos de drones y todavía existen tensiones entre nuestras naciones, ¿cómo poder distinguir un dron espía, por ejemplo, de un vehículo no humano, al cual quizás le deberíamos otorgar el derecho de poder volar en estos espacios aéreos, porque ellos seguramente van a seguir haciéndolo. Acá hay algunas reseñas de las fuerzas aéreas de la región. Uruguay destaca porque ella lleva como 30 años, tienen una política
muy sana de conversar con la población. En Argentina tenemos la CEFAE, nuestra amiga Andrea Simondini, yo la considero una gran investigadora y una heroína aquí de Argentina y del mundo, porque ella valientemente trata de que esto se tome en serio por mucho, mucho tiempo. Y aquí está con nosotros. Deben escucharla. Bueno, las diferentes fuerzas aéreas de nuestros países tienen diferentes políticas o no tienen políticas claras. En el caso de mi país, bueno, se investiga, es un caso especial, único en el sentido de que nosotros, asesores civiles, tenemos bastante injerencia ahí. En el caso de Chile, esto está básicamente dirigido por un ex general de la Fuerza Aérea. Y en el caso de Argentina, creo que, aunque trabajan también como asesores civiles, ellos mantienen mucho una especie de vigilancia propia, no son tan abiertos, si no me equivoco. No. Cuando llegue este señor Elizondo, ahora, yo creo que podrían haber cambios importantes en la política. Cuando ellos llegaron al Perú hace unos días, por eso ando con tanto sueño, porque fue muchos días de trajín para lograr estas citas, lograron que el comandante general se interese por el tema, y una vez que el comandante general se interese por el tema y sabiendo que la Marina de los Estados Unidos ya lo está admitiendo y hay más por seguir, todo el resto de la cadena de mando empezó a cobrar mayor apertura e interés. Entonces, esto también podría suceder en Argentina. Ha habido una evolución paulatina previo al 2017, que yo he denominado como cinco etapas, ¿no? La primera revelación inicial, cuando cayó este objeto cerca de Roswell, y después, ¡pum!, se encubrió. Se trató de tranquilizar a la gente porque había muchos avistamientos y surge el proyecto Libro Azul, pero termina el proyecto Libro Azul y dicen que ya no estamos interesados en seguir investigando porque nada se ha obtenido que es valioso con esta investigación. Pero ha seguido evolucionando esto hasta, yo incluiría que hay una interrelación con los hermanos de las estrellas, hermanos interdimensionales, hermanos mayores, como fue el caso de que han permitido que Ricardo invite a periodistas que han podido verificar esto. Hay una interrelación entre la gradual apertura de los gobiernos y lo que ellos están permitiendo a algunos contactados específicos mostrar. Porque si no, ellos podrían haber aterrizado en la Casa Blanca, como se dice, ¿no? O sea, podrían ellos ya haber terminado este secreto hace mucho tiempo. Pero yo considero que ellos respetan a los gobiernos también. Es una expresión también del inconsciente colectivo y de la voluntad popular. Bueno, en la década de los 90, los Clinton se interesaron mucho por el tema extraterrestre, pero no pudieron revelar. De personas que los conocen de cerca, tenían temor de que le pasara algo malo, como le pasó a Kennedy, según ciertas investigaciones. Aquí vemos a Hillary junto con Lawrence Rockefeller, el mecenas de la investigación OVNI en Estados Unidos. Después de su ayuda, se entregó un informe al Congreso. Y también él ayudó al doctor Steven Greer. Pero de esto, claro, fueron pequeños pasos adelante, pero nada definitivo, nada contundente. Habría mucho que decir, solamente una conferencia de ese punto. Pero bueno, en Francia tenemos el que ya deben conocer, el informe Cometa, en el cual se llegó a una conclusión, que es lo importante. En un 5% de los casos estudiados en 7 años,
La explicación más lógica y racional es la hipótesis extraterrestre. Este informe lo produjo un equipo asociado al Departamento Aeroespacial de Francia, junto con altos mandos militares y científicos. Esto significa que la navaja de Occam, la explicación más lógica y racional, sería la hipótesis extraterrestre para este grupo. Esto fue otro paso adelante. Según diferentes años, ellos dieron diferentes valores a la cantidad de objetos que consideraban realmente no identificados. En este caso es la parte amarilla del gráfico. A la derecha vemos que estaban en 23%. Una cifra muy similar a la verdadera cifra dentro del proyecto Libro Azul que se entregó con el informe 14, que fue un informe secreto al interior de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Coincide con este porcentaje de la GEIPAM, que es la comisión investigadora ahí de los fenómenos aéreos anómalos, que los llaman fenómeno aéreo no identificado o aeroespacial no identificado. Aquí a la izquierda se volvieron más estrictos, cambiaron. Eso varía según quién está dirigiendo las instituciones. Si uno quiere ser muy estricto, el porcentaje baja. Pero en realidad lo importante es que existen objetos que luego de una gran investigación no se pueden explicar convencionalmente. Sí se puede explicar si acudimos a la hipótesis extraterrestre, que puede estar relacionada a la hipótesis interdimensional, pero no se puede explicar convencionalmente. Hay que hacer esa distinción. Bueno, esto también es algo muy importante. La Iglesia Católica se fue posicionando con conferencias de astrobiología, diciendo que si se descubriera vida racional en el cosmos, podrían ser nuestros hermanos con alma, creados por Dios, y no habría un problema sustancial con la doctrina católica. El monseñor Corrado Balducci y el astrónomo Gabriel Funes dieron algunas declaraciones importantes. También Guy Consolmagno. Las encuestas van mostrando que más personas están dispuestas a aceptar el fenómeno. No solo el fenómeno, sino de que los seres inteligentes detrás del fenómeno están acá. Respecto a estas encuestas, bueno, si quieren investigar, vayan ahí a la derecha. Es la encuesta de Roper, Life Roper Poll del año 2002, y la de Scripps UFO Poll del 2008. Sigamos. Ha habido mayores niveles de desclasificación de países como Inglaterra, Brasil, Chile también ha desclasificado, si no me equivoco, unos 12 archivos que han investigado con cuidado. Y esto es lo que se ve. También en nuestros archivos peruanos es algo así lo que se ve. Croquis, muy pocas fotos, a veces hay fotos, ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Miles de páginas, si contamos con todo lo que la CIA desclasificó también hace poco. Esto fue, me parece, en febrero. Miles de páginas que además están relacionadas a fenómenos paranormales. Aunque nos duela si somos científicos materialistas, tradicionales, todo esto está relacionado a fenómenos paranormales. Pero esto ha tenido muy poco efecto. Ha tenido efecto en las personas como nosotros que nos interesa este tema, pero poco efecto. El astronauta Edgar Mitchell, que también fue un científico, también hizo varias declaraciones. Él vivió en Roswell, por ejemplo, y declaró que el caso había sido real. Declaró que él tenía amigos que le habían especificado que tenían muchas cosas guardadas secretamente y que era real. La presencia extraterrestre netamente es real.
El ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, también. Él llamó a generales en Estados Unidos, sus amigos, y le dijeron que era real. Todo esto es real. Han habido importantes conferencias, como el año 2010, respecto a los ovnis paralizando centrales, silos nucleares, donde lanzan los misiles nucleares. Hay bastantes casos, como nuestro amigo el capitán Robert Sala puede atestiguar, porque él lo vivió. Todos esos son personas muy relacionadas a este tema, muy importante. A mí el científico Hal Puthoff me comentó, ¿cómo interpretarías tú esto? Llegan a tu base de misiles nucleares y las paralizan. ¿Lo consideraríamos como una amenaza o lo consideraríamos como qué? Prevención. Quizás deberíamos considerarlo como una advertencia. Entonces, lo que se viene realmente en términos de cómo interpretar exopolíticamente y de forma legal la presencia de estos objetos verificados va a requerir una conversación internacional de ciudadanos y de nuestros líderes. Ya no se va a poder evitar, Vamos a tener que considerar esa ley que les enseñé al comienzo, leyes como esa, y decidir qué hacer. Medvedev, primer ministro ruso, en el 2012 también dijo algo extraordinario, ¿no? Que tenemos un maletín secreto con información de los seres extraterrestres que están en nuestro planeta, que en caso de emergencia podríamos utilizar. ¿Era una broma? Porque a él se le conoce por hacer bromas. No sé. Yo sus declaraciones se las pasé a varios amigos rusos. Unos me dijeron que no estaba bromeando, que no sentían que estaba bromeando, y otros dijeron, él siempre hace bromas. Pero esto se suma a todo este ambiente previo al año 2017. En el año 2013 pude participar como voluntario en la conferencia de la Audiencia Ciudadana para una revelación del fenómeno extraterrestre, de la presencia extraterrestre, perdón. Una vez más, esto fue algo extraordinario. Las personas, pues que lo vieron unas cuantas millones de personas, pero no tuvo mayor efecto. Lo que nos dijeron los congresistas, ex congresistas aquí de Estados Unidos, que ingresaron a esta audiencia como escépticos y terminaron como creyentes, es que era muy difícil que el Congreso de los Estados Unidos tomara una decisión porque estaban sumamente polarizados. Más bien, ellos hicieron una carta y pidieron que países como los nuestros vayan a las Naciones Unidas y activen el acuerdo o resolución 33426. Cualquier país miembro de las Naciones Unidas puede activar este acuerdo que se hizo en 1978 para establecer una oficina de investigación del fenómeno OVNI con sede en las Naciones Unidas. Y esto es algo muy importante que todavía se puede hacer. Uruguay, Chile, Perú, Argentina, Brasil. Podemos unirnos y pedir que esto se active. Ya pasó la resolución, solo no se ha activado. Y empezaron a aparecer más fotos en infrarrojo. Los supuestos TR-3B o quizás naves extraterrestres. Es poco claro. Empezaron a darse los encuentros, como los que vivió nuestro amigo Michael Sala, un fundador de la exopolítica, al cual, bueno, yo lo contacté con Ricardo y fuimos a Monte Shasta y claramente vimos objetos discoidales a una distancia cercana. Posteriormente él lo mencionó. Después, claro, Paola Harris, que también vio a Antares, y a nuestro amigo Grant Cameron, quizás el más conocido, el más popular y el más versátil
informador e investigador del fenómeno OVNI es el señor de la izquierda, Grant Cameron. Él también vivió una experiencia de acercamiento de naves. Aquí está lo que les mencioné antes. En enero de 2017, no fue en febrero, fue en enero, la CIA liberó muchísimos archivos sobre el tema OVNI y el tema paranormal, cómo se relaciona. Y en octubre sucedió algo especial, muy poca gente lo notó, pero en una transmisión poco conocida, en vivo, Tom DeLonge, uno de los fundadores de la Academia de Ciencias y Artes hacia las Estrellas, Two Stars Academy of Arts and Sciences, reuniendo a un grupo de exfuncionarios de inteligencia y físicos, y bueno, todos dieron esta interesante revelación, admitiendo que el fenómeno es real, que tenían filmaciones FLIR al infrarrojo de la Marina de los Estados Unidos. Y aquí tenemos, por ejemplo, al señor Chris Mellon, el primer señor que está sentado a la izquierda. Él es de la familia Mellon, de los bancos Mellon, una persona de mucha trayectoria, antigüedad en Estados Unidos, pero también asesor de inteligencia para el Congreso de los Estados Unidos. El señor Luis Elizondo, quien ya se hizo mi amigo y lo conozco un poquito, me parece una persona muy honrada, muy noble. Él dirigió por 9 años y medio la investigación OVNI en una oficina del Pentágono. Quizás no haya estudiado todos los aspectos del fenómeno OVNI, porque habrían otras oficinas, otros equipos que investigan diferentes niveles y diferentes niveles de secretismo respecto a esto, como por ejemplo Richard Doty, con el quien hablé, él fue agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de la FOSI, y él me contó sobre casos que se investigan quiénes son los seres, si son peligrosos o no son peligrosos, por ejemplo. Pero en el caso de Elizondo, él investigó básicamente el comportamiento de esos objetos, tratar de entender también su proporción y en términos generales las intenciones para evaluar si eran una amenaza o no. En la actualidad ellos utilizan mucho la palabra amenaza, cosa que yo no estoy de acuerdo y trato de decirles de alguna manera. Cuando uno profundiza técnicamente, te dirán, no, me refiero a una amenaza potencial, o sea, una posible amenaza, no necesariamente una amenaza real. No hallaron ataques de ovnis en este estudio. No hallaron ataques de ovnis. Entonces hay que tratar de no asustar a la gente con esto, ni manipular, porque quizás podrían surgir otros políticos que si quisieran, podrían manipular a la gente en base al temor, y esto no es lo que se desea. Bueno, estos son algunos de los objetos que se han visto. Estas son las 5 características que ellos han determinado después de casi 10 años de estudio. Aceleración instantánea a más de 400 G en algunos casos. ¿Qué significa esto? Significa que inclusive la estructura de un dron se deshacería en miles de pedazos. No puede ser un dron. No puede ser un dron. No dejan rastros de calor, ionización, estelas de condensación o sonido. En la mayoría de los casos, en algunos casos hay sonido, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, ¿qué es eso? O sea, no es un avión. Tampoco podría ser un dron. Poca observabilidad. Nos hablan de un campo de fuerza, que ya están descubriendo la física detrás de la creación de este campo de fuerza, que desconecta al objeto de la gravedad y de la inercia. Pero este campo de fuerza los hace semivisibles, a veces los vuelve borrosos, invisibles a la vista o al radar, o semivisibles. No tienen propulsores, no tienen alas, no tienen alerones, y una cosa muy interesante, viajan en múltiples medios. Líquidos pueden viajar debajo del mar sin ninguna
sin tener que disminuir sus características, su funcionamiento. Parecía que no tuvieran fricción. Medios gaseosos, la atmósfera y el espacio exterior. Entonces, el término correcto sería aeroespacial, un fenómeno no aéreo, sino aeroespacial, porque lo que tienen en común es el espacio. El espacio, ellos se moverían distorsionando el espacio, y el espacio pues es ocupado por líquido, gaseoso, sólido. Es el mismo espacio. Prefieren usar el terminología aeroespacial, fenómeno aeroespacial, no identificado. Academia de las Estrellas, está desarrollando dos cosas interesantes. Está desarrollando un app donde gente que tenga este app en cualquier parte del mundo puede reportar en tiempo real lo que está pasando, y están desarrollando lo que se llama The Vault, o la bóveda, que es una especie de computadora analítica súper avanzada para poder tabular toda esta información a nivel mundial. También están prometiendo liberar más información que sería inclusive más impactante de lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que sin decir, vamos a creer en todo lo que nos viene de Estados Unidos, no necesariamente, pero las cosas hay que darle la bienvenida cuando hay algo bueno, y esto ha cambiado el juego completamente. Está cambiando el juego. Llegarán personas también aquí a Argentina y probablemente el tema deje de ser tabú un poco más rápido de lo que se está moviendo hasta ahora. Bueno, aquí es de nuevo, esto es un contacto que tuvo mi amigo Ricardo en Atacama, previa cita. A él le permiten llegar a Estados Unidos, a él no lo interfieren como lo interfirieron a Sixto Paz hace muchos años, no lo dejaron ingresar a Estados Unidos. O sea, están permitiendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? Ya llegaremos a ese punto. Podría ser que hay una conjunción de todos los aspectos. En la teoría integral que estudié yo de Ken Wilber, tenemos aspectos objetivos y subjetivos. Siempre en el pensamiento común de la humanidad, sobre todo en el pensamiento moderno, nosotros los separamos mucho. Pero este fenómeno parece romper las barreras entre lo subjetivo y lo objetivo. Estos seres nos piden, es una interpretación personal, una interacción con nosotros, subjetiva, interobjetiva con ellos. Al nosotros tener un mayor grado de interacción subjetiva con ellos, ellos pueden manifestarse un poco más de forma objetiva. Se dejan filmar, se dejan fotografiar. Estuvimos en Miami en una reunión de múltiples contactados y también investigadores, en un lugar donde se han manifestado ya antes estos seres de manera bien clara, y hicimos un llamado sencillo, de corazón. Salimos al jardín: hermanos mayores, si está de bien usted, por favor, acérquense para el bien de todos nosotros, de ustedes, nosotros, del planeta Tierra. Esperamos un minuto, y bueno, hubo un flashazo en el cielo, y algo estuvo ahí. Algunas personas lo vieron, otras personas no lo vieron, pero en las fotografías salieron, solamente les estoy pasando 2 o 3 imágenes, pero eran más, es toda una serie. Se abrió como una especie de puerta, se ve como en el cielo, en una de las fotos, y después esta especie de, no sé si notan ahí, en la sombra se ve como una forma discoidal, tipo adamskiana, como la de George Adams. Y posteriormente, cerca de la cámara de uno de nosotros, pues se acerca como un ser tipo gris, flaquito, cabeza grande. No sé si pueden notar. ¿Pueden notar algo? ¿Alguien lo nota? ¿Sí lo notan? Tiene como un traje pegado oscuro,
Sigue estando un poco borrosa la imagen, pero mejor se ve en la computadora. Y bueno, después conversando con personas contactadas, con estos seres que estaba ahí, me explicó quiénes eran y todo. Los grises no son necesariamente negativos, son seres asociados a una gran alianza de mundos que tienen una diferente misión. Entre algunas de las misiones podría ser la de hibridizar con el ser humano en caso que el ser humano no logre respetar a su planeta. Quizás una especie híbrida, menos emocional, menos egocéntrica, podría ser la siguiente especie. Es solamente una de las misiones. Otra de las misiones es recomendarnos y decirnos que sí podemos mejorar, que es como la misión de nuestro amigo Sixto Paz, Ricardo, otros seres de esa alianza que nos dicen que sí podemos mejorar. Entonces son diferentes misiones, pero no hay que generalizar en contra de los grises. Me asocié hace 5 o 6 años con una organización que se llama FREE, fundada por el astronauta Edgar Mitchell. Hicimos una encuesta mundial a la cual respondieron unas 4.000 personas en inglés y en castellano, de unos 100 países, y los resultados fueron muy interesantes, fueron más parecidos a lo que nos había estado diciendo nuestro amigo Sixto Paz y Ricardo que Whitley Strieber y otras personas que se enfocan en la abducción. Solamente un 9% de las personas que dieron su testimonio dijeron que estaban seguras de que eran seres malévolos. Muy poco. No es la mayoría malévola. La mayoría de la gente no quería que su contacto se detuviera. La mayoría de la gente estaba contenta con su contacto. Inclusive los contactos de estos seres pequeños que forman híbridos con nosotros, al comienzo fue chocante y asustante, pero luego de 4, 5, 6 encuentros, la mayoría de ellos empezó a dialogar con ellos, empezó a comprender que había hecho un acuerdo previo con ellos y que no eran malos y que era un trabajo que querían seguir haciendo. Acá hay algunas de las estadísticas. Esto rompe los esquemas de los invasores extraterrestres. Por lo menos la gran mayoría de ellos o son benévolos o son neutros, o simplemente están estudiando. Pero la cantidad de cambios positivos en la vida de las personas fue impresionante. La gente decía que se había vuelto más tolerante, más ecológica, o sea, cambios espirituales y éticos hacia lo positivo. Aquí tienen, todos estos son resultados muy interesados. No querían definirse como abducidos, querían definirse como contactados. Y una encuesta similar se hizo en la MUFON, que es la organización civil más grande del mundo, de Estados Unidos, que investiga esto. Y entonces, como la gente no quería definirse como abducida, ellos cambiaron su término y ahora los llaman experiencer, persona que experimenta contactos. Entonces estamos viviendo momentos históricos en estos días específicamente más. En septiembre, la Marina de los Estados Unidos admitió que 3 videos OVNI eran reales y que estaba modificando su política para eliminar el tabú y permitir que sus tripulantes y oficiales reporten abiertamente esto. El representante de la Marina, Joe Gradisher, portavoz de la Marina de los Estados Unidos, declaró esto ante unos medios internacionales. El señor Luis Elizondo, como les conté, viaja a países latinoamericanos con el History Channel. En este momento está viajando a Uruguay. Estuvo en Perú hace 2 días. Hace cuestión de un mes aproximadamente, esta compañía TTSA, que reúne a los científicos y ex agentes de inteligencia, que
formaron esta compañía, es una compañía privada, una corporación, obtuvo un contrato con el ejército de Estados Unidos. Y este contrato les están dando un laboratorio para poder investigar la posibilidad de utilizar un material que se ha desprendido de un ovni, de una nave más bien, de una nave. Es un material que, según ciertas declaraciones controversiales de Tom DeLonge, pierde peso cuando se le somete a radiación electromagnética entre el infrarrojo y el microondas. En esas frecuencias pierde peso. Estaría hecha de aleaciones de isótopos que no ocurren en la Tierra. Son isótopos de metales fuera de la Tierra y en rejillas, en capas que no se podrían formar aleaciones bien especiales. Esto lo están investigando. Tengo el contrato del US Army porque se filtró, no que yo tenga conocimiento extra y especial, se filtró, está en Google, lo pueden encontrar. Y lo que quieren estas personas, lo que siempre reporta, por lo menos el señor Elizondo de manera, y otras personas como Hal Puthoff, el físico de este grupo, es que necesitamos un diálogo mundial serio sobre este tema. En este momento ellos no quieren hablar de extraterrestres, ellos hablan de que el fenómeno es real y dan muchas posibilidades. Una de esas posibilidades es que sea un fenómeno de una civilización desconocida. Otra es de que sea de un enemigo o adversario, digamos. No quiero usar la palabra enemigo. Potencial adversario de Estados Unidos, ¿no? China o Rusia podrían haber creado estos objetos. Otra posibilidad, y lo dicen ellos mismos, es que sea algún grupo dentro del gobierno mismo de Estados Unidos que tiene un estudio hiper secreto que ni siquiera ellos mismos están enterados. Y otra posibilidad es que sean seres de otra parte, de otro lugar en el espacio-tiempo. Una de las teorías del señor Luis Elizondo es que estos seres quizás tienen un concepto del tiempo presente que es más amplio que el nuestro. Pueden abarcar, su presente abarca más del futuro y del pasado. Es un rango mayor que les permitiría reprogramar a los materiales de los ovnis una vez que han entrado en un estado de excitación. Y así podrían reprogramar dónde ir, dónde aparecer, dónde desaparecer, etc. O sea, habría una interacción entre la mente y la materia. Y hay físicos en esta academia hacia las estrellas, To the Stars Academy, que están estudiando esta posibilidad de la interacción entre la mente y el cerebro también, y la tecnología de los ovnis. Pero todo esto escapa a la forma tradicional de cómo somos. La forma tradicional de cómo somos, que está llevando a la destrucción del planeta y a una disolución de las instituciones, lo digo como sociólogo, a una decadencia en la convivencia, como también parece que la señora Ivica le dijo a Ricardo, o otros seres le han indicado. Hay una decadencia en la forma en que convivimos, porque tenemos parámetros mentales que ya son obsoletos, que servían antes, pero que ahorita, si nos aferramos a estos parámetros, estamos cayendo en la decadencia de la democracia y en un gran peligro. Este fenómeno ovni nos llama a buscar algo más que la separación entre distancias y duración de eventos. Es algo más que la separación del espacio y el tiempo. Nos daría idea, conceptos, teorías, formas de entender la realidad, de la conexión. ¿Dónde está más conectada la realidad? ¿En la realidad física o en la realidad parapsicológica? ¿En la realidad psíquica? Estaría en la realidad parapsicológica. Cuando personas tienen experiencias extracorpóreas, por ejemplo, lo que ellos perciben como una materia responde instantáneamente a la voluntad de la mente
a la subjetividad. Es algo que se asemeja, eso transferido al comportamiento de los ovnis, podría darnos una indicación de cómo es la tecnología. La tecnología tiene que incluir este aspecto parapsicológico y mental. Necesitaríamos un shock ontológico para poder abrir los ojos y hacer algo al respecto. ¿Qué es el shock ontológico? Un shock que nos fuerza a descubrir algo que no podemos reconocer como real, pero que es real. Por ejemplo, aquí. Esta es una fotografía que yo nunca había compartido antes con el público. Es un amigo que está siendo en ese momento llevado, en ese momento estaba siendo llevado, levitado a una nave. ¿Dónde es? Por el momento no tengo el permiso para compartir quién es, ni dónde, ni cómo, pero yo hice analizar una de sus fotografías por un científico de la NASA, el señor Donald Selwyn, y eran fotografías Polaroid, les puedo decir, y no encontró ningún trucaje ni nada. Además, entrevisté a 4 o 5 de las 10 personas que llevó como testigos a este evento. Esto está sucediendo, pero ¿cómo fue que mi amigo acá pudo tener esos contactos? Hay diferentes métodos de contacto. En este caso, para él interactuar con una realidad física distinta a la de nosotros, tuvo que reprogramar su subconsciente. Estos seres le dieron un código de números y símbolos, que cuando él escribía en esos números y símbolos, su subconsciente se conectaba con el espacio-tiempo de estos seres. Estos seres no están necesariamente en nuestro espacio-tiempo. Podrían haber variedades de espacio-tiempo paralelos o tangenciales, mejor dicho. Y esto permitía que ellos respondieran de manera más directa, más fácil. Entonces, lo que tenemos que establecer es que esto es real, para terminar con ese tabú, y posteriormente incluir las otras cosas que les estoy mencionando. En el estudio que hicimos en la organización Free, aparte de la encuesta, fue esto, ¿no? Nos dimos cuenta que había múltiples modalidades de contacto que mencionan a seres relacionados al fenómeno ovni: chamánico, visión remota, proyección astral, canalización, apariciones, experiencias cercanas a la muerte, inclusive experiencias de proyección astral, sueños lúcidos, todo esto relacionado al contacto con seres relacionados al fenómeno ovni. Esto entonces vendría a ser lo siguiente, la siguiente etapa. Y no hay que tener miedo, porque esto siempre ha estado con nosotros, eso lo sabemos aquí. Y lo importante es aprender a relacionarnos y abrir nuestras mentes y corazones a algo que inclusive es parte de nosotros. Siempre, ¿quién no ha tenido experiencias, premoniciones, algunos de nosotros experiencias astrales? Esto es algo generalizado. Lo único que nos detiene es el temor al que dirán, y eso ya tiene que terminar. Pero esta es la última reflexión que quiero hacer. ¿Por qué ahora, por qué a partir del 2017 están liberando la información de forma ya casi innegable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque un grupo de personas que conocen sobre esto, un think tank de Estados Unidos, sabe que la humanidad, a menos que cambie sus parámetros culturales de manera fundamental, está destinada a un fracaso, a un caos terrible? Yo creo que por ahí van las intenciones de mi amigo Luis Elizondo, de que hay algo muy importante, que es urgente establecer una relación, un diálogo mundial sobre esto. Entiendo que todo lo relacionado a la Fuerza Aérea y militares y todo siempre causa sospecha, ¿no? Pero yo lo he vivido desde adentro de la Fuerza Aérea del Perú. Sospechaban de nosotros, que estamos coludidos con la CIA. Miren, ni siquiera nos pagaban, ni siquiera, a veces nos daban una tacita de café y eso era todo. Lo hacíamos porque queríamos ayudar a la Fuerza Aérea, porque
no tenían una política clara para investigar esto, pero habían casos que era importante para la ciudadanía. Y mi posición particular era de educar a la gente sobre esto, no de ocultar. Y nadie nos dijo, oculten, clasifiquen, nadie nos dijo clasifiquen. ¿Qué está pasando entonces? ¿Será que los seres estelares van a revelarse más abiertamente al mundo, porque tienen que hacerlo ya, y ellos lo saben, y entonces se están preparando a que este diálogo ocurra? ¿O será para controlar una población caótica anunciando una falsa bandera para controlar más a la humanidad? Espero que no sea eso, pero puede ser una posibilidad en el caso de que la humanidad necesite ser controlada a través del miedo. Nosotros los vamos a defender, pero no creo que eso sea lo que están proponiendo estas personas que vienen. O quizás lo querían hacer para que otros países como Rusia y China no se adelanten. No sé, pero lo están haciendo ahora. Esto es algo para pensar. Muchas gracias por darme esta oportunidad y ojalá podamos seguir dialogando. Pues, ¿qué les ha parecido hasta el momento de lo que llevamos de estas conferencias? Bien interesante, ¿no? Cada uno de los expositores ha dado a conocer mucha de esta información que estoy seguro que no la vamos a encontrar tan fácil en internet, aunque se piense que ya está todo publicado. Nos damos cuenta que no. Hemos conocido muchos puntos bien interesantes desde el ámbito oficial, del contacto, de la casuística, de los misterios en general, y esto nos ayuda a tener una conciencia más plena de lo que implican estos